que hoy vamos a presentar al Señor. Gloria al Señor. Y pues los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Amén. Y a todos los que nos visitan hoy, pues, ¿cómo les decimos? Y que sigan viniendo. Amén. Gloria al Señor. Pues nos falta iglesia. Esperamos, pueden salir los niños, esperamos que que no pudieron venir, pues estén el miércoles o el siguiente domingo. Amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos, hoy les voy a predicar acerca del 12º o del punto número 12, hermanos, de nuestros 16 puntos doctrinales. Gloria al Señor. Y la cita bíblica, hermanos, es ahí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Gloria al Señor. Hermanos, ustedes y yo como hijos de Dios debemos de esforzarnos a mantener nuestro nombre en el libro de la vida para vivir eternamente con el Señor, hermanos, después del día del juicio final. Así es que, hermanos, quiero alentarlos al asunto sobre, hermanos, el día del juicio. Ahí en Mateo capítulo 25, verso 31, vamos a leer alternadamente hasta el verso 46, ahí nos unimos todos. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Entonces dirás también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me
tampoco a mí lo hiciste. Todos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra, que hoy, Señor, hemos leído, Señor, delante de ti. Pedimos que esta palabra que se va a predicar pueda tocar, pueda compungir, Señor, pueda hacer reflexionar los corazones sobre este, Señor, punto 12 doctrinal en el cual nosotros creemos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, si alguien viene enfermo, si alguien viene triste, si alguien viene atribulado, Señor, que tu palabra le conforte, le dé fuerzas y lo saque adelante. Señor, que esta palabra, esta semilla que va a ser sembrada en el corazón de tus hijos, pueda traer, Señor, frutos dignos de arrepentimiento. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es el 12º punto doctrinal, y por título yo le he puesto, hermanos, el día del juicio. Amén. ¿Cuál es el tema? No. ¿Cuál es el tema? El 12º punto doctrinal. Y el título, el día del juicio. Amén. Bueno, muy bien. Hermanos, amados, después de haber visto la segunda venida y el reino milenial, que corresponde al punto 11º de nuestros puntos doctrinales, ahora miraremos el 12º, que implica en la vida de todo ser humano el reporte de su vida y la esperanza de ser salvos o llevados, hermanos, a una condenación eterna. En el caso que no se encuentre su nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre en el libro de la vida? Todos tenemos que levantar la mano. Si decimos que somos buenos creyentes, pero no estamos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, será muy decepcionante. Miremos este punto doctrinal como una advertencia para asegurarnos que nuestro nombre se encuentra en el libro de la vida. ¿Sabe por qué mi nombre se encuentra en el libro de la vida? Porque acepté a mi Señor Jesucristo, y Él me compró, y Él te compró con su sangre bendita en la cruz del Calvario. Esa es la seguridad de encontrar nuestro nombre en el libro de la vida. Habrá un juicio final en el cual los impíos muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. O la pregunta, ¿cómo será, hermanos, esto? Bueno, le voy a dar un poquito de luz acerca de este acontecimiento. Ahí en Mateo 25, fíjese lo que dice, hermanos, muy importante, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Apartará a su izquierda a los cabritos y a su derecha, hermanos, las ovejas. ¿Cierto o no? Entonces ahí ya vemos dos movimientos o dos acciones. El juicio de las ovejas o cabritos ocurrirá después de la tribulación y el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero
antes de su reinado terrenal, según hermanos, Apocalipsis 5:10, fíjense bien, declara que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para venir a reinar con Él en el milenio, como se los expliqué, hermanos, en las predicaciones pasadas en el Apocalipsis. Para un mejor entendimiento y comprensión, hermanos, después de la victoria de la batalla del Armagedón, entre el milenio y posteriormente al término de ese acontecimiento, hermanos, entrará el día del juicio final. Entonces, ¿si hay un juicio final? Sí. ¿Para quién? Para todos, creyentes y no creyentes. Amén. La pregunta es, ¿quiénes serán los juzgados en tal juicio que Mateo revela? En este juicio, hermano, se le llama el juicio de las naciones, según ahí en Mateo, en el verso 34, hermanos. Y es cuando, hermanos, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Fíjese cómo le dice, nos va a declarar: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios, hermano, ya sabía que tú y yo íbamos a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? En su plan, hermano, de redención, el gran yo soy ya tenía esto en su corazón. Bendito nuestro Padre Celestial. Hermanos, desde la fundación del mundo, es decir, que nosotros presenciaremos este juicio y se nos pondrá a su derecha, de donde Él está sentado en el trono. Ahora bien, ¿quiénes serán el segundo grupo que será presentado ante el ante el juez justo? El verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y le repite, hermanos, enseguida, conforme a Mateo, lo que el Espíritu Santo le reveló a Mateo. Y le repite, hermano, a los discípulos, a la gente, a sus oyentes, los deberes que tenemos nosotros como cristianos ante la sociedad. Los deberes, hermanos, de la iglesia, los están revelados en la palabra de Dios. Y hermano, Él se los declara en el verso 42. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estamos hablando de los deberes que Cristo le instituyó a la iglesia ante la sociedad. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermanos, estos son los deberes, hermanos, que los creyentes en Cristo tenemos, hermano, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra colonia, sobre
hermanos, terceras personas o segundas o de la misma familia en Cristo a las cuales tenemos que atender. Estos son deberes, hermanos, que el Señor Jesús instituyó a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y por consiguiente son parte de nosotros. Pero la sentencia, hermanos, para estas personas que vivieron para sí mismas en la tierra, dice que el castigo será eterno en el verso 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad todos los creyentes, hermanos, de cumplir nuestros deberes con la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo, ya que es nuestra responsabilidad. Esto, hermanos, fíjense bien, generalidad, hermano, de estos dos grupos, expuesta por nuestro Señor Jesús. Déjenme desglosarla por algunas otras citas de estos dos grupos, de uno a la derecha y uno a la izquierda. En este juicio final, en el cual las personas, fíjense bien, las personas muertas sin Cristo serán resucitados y juzgados según sus obras. Hermanos, no es un cuento, no es una historia, hermanos. Esto es algo real que va a acontecer, hermanos. Solamente el Señor sabe. Esto nos debe de hacer pensar a nosotros y recapacitar, y a toda la gente y a todo el mundo, que un día estaremos enfrente del juez justo, Cristo Jesús. Hoy al Señor Jesús lo tenemos como abogado, como licenciado, pero en aquel día lo tendremos como un juez, pero un juez sumamente justo. ¿Cuántos lo creen? Qué lindo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, desde que nosotros lo hemos conocido, Él ha sido justo con nosotros. Amén. Bueno, serán juzgados, hermano, estas personas según sus obras. Este juicio comenzará, fíjense bien, por el diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta, y todo aquel que no se halló en el libro de la vida será consignado a la perdición eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Y la Biblia le llama que esto es la muerte. Le llama que es la muerte segunda. Hermanos, esto es algo tremendo. Déjeme, se me cerró el iPad. Y será algo sumamente tremendo, hermanos, esto. Y tenemos que pensar nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hermanos. Tenemos que pensar sobre este asunto, hermanos, del día del juicio final.
Mire, voy a seguir adelante. Gloria al Señor. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que comenzará, hermanos, este día, hermanos, con la bestia, el falso profeta, Satanás y sus ángeles, y todo aquel que no se halló en el libro de la vida, será consignado a la perdición eterna en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es, o se le llama la muerte segunda. Entonces hay dos muertes, sí. La primera es la física. La segunda, hermanos, es la muerte segunda llamada, hermanos, cuando el alma y el espíritu y el cuerpo del ser humano son lanzados al lago de fuego. Quiere decir que el cuerpo, hermanos, que va a la tierra y que queda en la tierra, va a volver a resurgir, hermanos, y tomará, hermanos, el tendón, los nervios, todo el organismo, tomará nuevamente, hermanos, carnalidad, cubrirá los huesos y va a resucitar, hermanos, para el día del juicio final. Amén o no amén. Hermanos, o sea, hay que echarle ganas. Amén o no amén. O sea, hay que vivir la vida en obediencia a la palabra del Señor. Pero, ¿qué es la muerte segunda? Según Mateo 25, 46, dice el Señor Jesús que es el sufrimiento del alma, fíjense bien, o hablando parafraseadamente, que arderá eternamente en fuego y azufre. Y Marcos declara otra definición, hermano. Dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí en el 9:42-48. Mire, déjese lo leo. Mateo, Marcos 9:42. Mire lo que dice. Cualquiera que haga tropezar, es 9:42. Creo que me equivoqué en la... Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, fíjese bien lo que dice. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, fíjense bien lo que dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo.
Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Eso es, hermano, lo que Marcos escribió conforme a este tema, hermanos, sobre el día del juicio o de la condenación eterna. Hermanos, nosotros, las asambleas de Dios, creemos en este día del juicio final. Nosotros creemos, hermanos, en cielos nuevos y tierras nuevas. Nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en el bautismo en agua. Amén. Creemos en la Santa Cena. Hermanos, creemos en cielos nuevos y tierras nuevas. Cosas bien lindas, bien preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Que muchos de nosotros ya hemos cumplido, pero también creemos en lo que el Señor, hermano, escribió o les dijo a sus oyentes a través de Marcos. Entonces, así como nuestros puntos anteriores son verdaderos, este también es sumamente verdadero. Que Dios nos ayude. Amén o no amén. Probablemente la frase del gusano es tomada de Isaías en el capítulo 66, 24. Y estas dos palabras, hermanos, se complementan, ya que el gusano es algo interno que estará en el mismo lugar con el fuego. Es decir, que su interpretación es el remordimiento que atormenta la conciencia, escuchen bien de esto, del condenado por las oportunidades de salvación que dejó pasar y que ahora ya no hay remedio por toda la eternidad. Eso será el peor tormento. El fuego es algo que atormenta desde afuera, hermanos, y es símbolo de la ira divina que gravitará eternamente, hermanos, sobre el pecador que se negó a creer. Ese fuego lo atormentará eternamente. Hermanos, no le demos tregua al pecado o al pecar en ninguna manera. El infierno es real y no podemos ir a ese lugar de tormento. Tú no puedes ir a ese lugar de tormento. Tú y yo no podemos ir a ese lugar de tormento, ya que el sacrificio de Cristo Jesús fue real en nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Somos limpios por la sangre de Cristo. Huyámosle al pecado para preservar nuestra salvación en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, en el perdón de nuestros muchos pecados. Luchemos por vivir, hermano, en completa santidad. Ya se me salió esto de nuevo. Hermanos, tenemos que ser nosotros cuidadosos. Mire, cuando yo vengo, hermanos, cuando yo vengo a la iglesia, vengo temeroso de Dios, vengo recordando, hermano, tal vez mis faltas, que si no las cometí en mi corporalidad, hermano, sí las cometí tal vez en mi mente y en mi corazón. Y le pido, hermano, siempre al Señor: Señor, ten misericordia de mí.
Le digo, Señor, perdona mis pecados. Le digo, Señor, ten misericordia, porque si he pecado, he pensado algo incorrecto, Señor. Yo tengo, Señor, abogado, Padre, para contigo, a mi Señor Jesucristo, que me perdona. Tú no eres, hermano, por mucho que ores, por mucho que oremos, amados hermanos, nunca, hermano, nosotros dejaremos de pecar, de ofender, de lastimar. En nuestra oración siempre, hermanos, nosotros debemos de pedir, hermanos, perdón a nuestro Señor, cada día y a cada momento. Eso, hermanos, es el temor bendito de Dios para nuestras vidas. Déjenme ubico aquí un poquito. Tenemos nosotros, hermanos, que entender esto. Hermanos, no hay que darle tregua a ningún pecado en ninguna manera. Nosotros, hermano, tenemos que luchar, pelear por nuestra completa santidad. Muy bien. Ahora miremos a los resucitados según Apocalipsis. Fíjese bien lo que dice Apocalipsis 20:10. Vamos a ver qué pasa con estos resucitados. El verso 10, hermanos, y 12, fíjese bien. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, Satanás, él lucha y pelea por hacer caer al creyente y manchar su santidad y no dejarlo que se levante. El Señor lo reprenda. Él sabe bien, hermanos, que cuando sea juzgado en el día del trono del trono blanco, el primero que será lanzado será él. Y va a ser lanzado para sufrimiento, no como lo muestran, para reinar en el infierno. No, Señor. Hermanos, el apóstol Juan declara lo que miró en el día del gran trono blanco. Esto fue algo tremendo, hermanos, para Juan. Mira al Señor Jesucristo sentado en él, y luego mira huir, fíjese bien, a los cielos y la tierra delante de él. Y luego mira a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y dice que los libros, fíjese bien, fueron abiertos para ver los registros del comportamiento de los seres, hermanos, resucitados. Todos los seres que no aprovecharon la oportunidad que tuvieron cuando se les dio un tratado o escucharon una predicación, o se les evangelizó y no quisieron nada con el Señor, serán despertados en sus días, hermano, en ese día de resurrección. Pero serán despertados, hermanos, para ser juzgados. ¿Cómo? Entonces, hermanos, ahí en el verso 13, hermanos, y 15 del capítulo, hermanos, 20, lo dice explícitamente. Y el mar entregó los muertos, los que habían en él,
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, fíjense bien, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se puede perder, hermano, la salvación en Cristo? Si tu nombre es borrado del libro de la vida, sí. Entonces, la lucha del cristiano en este mundo es para preservar su nombre en el libro de la vida. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de la obediencia en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos los seres que no aprovecharon la oportunidad que tuvieron, hermano, serán lanzados al lago de fuego. Este juicio descrito aquí se le llama también el juicio del gran trono blanco. Incluye a los perdidos de todas las épocas. Esto me lleva a pensar que los creyentes de la iglesia, escuchen bien esto, hermanos, esto es importante. Nosotros tenemos que cumplir, toda la iglesia, todos, tenemos que cumplir la gran comisión. Todos tenemos que contarle a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que darles, hermano, las buenas nuevas de salvación. Todos, ninguno puede, hermanos, ser exento de esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esto me lleva a pensar que los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento sabían bien cuál sería el destino de los que vivían en pecado. Por eso ellos predicaban con lágrimas en sus ojos y defendían la infalible palabra de Dios y el evangelio de la salvación contra toda tergiversación y falsas doctrinas. Ellos sabían, lo escucharon de los labios del propio Maestro, que los que murieran sin Cristo iban totalmente rumbo a la condenación eterna. Si nosotros lo hubiéramos escuchado de la boca de voz en Cristo, de nuestro Cristo, estaríamos en la misma actitud, llevaríamos la palabra. Qué importante es el evangelismo, el predicar, hermano, las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Que vuelvan al Señor los que se han apartado, los hijos rebeldes que no quieren. Este juicio, miren, hermano, me voy a atrasar un poquito. Hoy vamos a ser pacientes. Tenemos una presentación de niños y tenemos un testimonio y tenemos entrega de certificados de los niños. Vamos a ser pacientes, pero hermanos, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que vivimos, con lo que se nos predica. Tenemos que impartírselo a la gente, a nuestros familiares. Se me fue la idea, ya desapareció de nuevo esto. Tenemos que, hermanos, ser obedientes a la palabra del Señor. Los muertos grandes y pequeños. Algo le está pasando a esta cosita, hermanos. Hermanos, van a resucitar en el día del trono blanco y estarán presentes ante nuestro Señor. Y debemos nosotros tener conciencia
de nuestros corazones, amados hermanos, porque este juicio descrito aquí, hermanos, se va a ejecutar cuando el enemigo se ha lanzado, hermanos, al fuego eterno, se ha arrojado al lago de azufre ardiendo, hermanos. Fíjense bien, es decir, que Satanás no reinará por siempre. Él reina ahorita como el príncipe de este mundo, pero cuando sea lanzado, hermanos, al lago de fuego, hermano, él deja de tener autoridad y su reino, hermano, demoníaco cae junto con él al lago de fuego. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo principado. Hermanos, por eso el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, a su gente, porque mayor es el que está contigo que aquel el que te hace la guerra, el que te tienta. Creyentes tienen que ser fuertes. Creyentes tienen que seguir el camino, venga lo que venga, se presente lo que se presente. Hermano, el creyente tiene que ser firme y acordarse que el enemigo va a dejar de reinar en el día del gran trono blanco. Gloria al Señor. Eso lo hace temblar a Él. Todos los que no sean hallados en el libro de la vida serán enjuiciados en ese día final del gran trono blanco. Todas las personas que no estén en ese libro de registro de conversión y aceptación del sacrificio del Señor Jesús en sus vidas serán lanzados a una sentencia eterna. Y hermanos, hay que orar por nuestros hijos. Amén o no amén. Por nuestra familia, por el hermanito que estaba sentado aquí. Por eso los discípulos predicaban con lágrimas en sus ojos, porque sabían que venía. Ellos casi miraban ya el día del juicio final, ya la venida del Señor, y ellos querían presenciar esos acontecimientos. Estamos muy cerca, hermanos, de este juicio y tenemos que darnos prisa. Sí, venimos y nos sentamos bien contentos y bien agustitos, pero ¿qué hay de aquellos perdidos? ¿Cuántos dicen amén? Que eso sea una carga en nuestro corazón. Pero en primer lugar, fíjese bien, irán también, hermano, a ese lago todos los sellados con la marca de la bestia, la cual pertenecen al 666, ya sea en la frente o en la mano, según Apocalipsis 19:20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora bien, miremos los no inscritos en el libro de la vida. Dice que fueron juzgados ahí en Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual, fíjese bien lo que dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Todo queda escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el, una vez más, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién dijo esto? Juan. Él lo miró, hermanos, en la visión que tuvo. Ya que la siguiente, hermanos, cita bíblica habla de los inscritos también en el libro de la vida, y lo que vivimos, perdón, y lo que vimos en el mensaje de las iglesias a Sardis, cuando les prediqué ahí en el capítulo 3:5 de Apocalipsis. Y dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¡Ay, qué lindo! Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto nos demuestra que las personas que aparecen resucitadas ante el trono blanco y no se encuentran registradas en el libro de la vida, su sentencia en ese juicio es ser lanzados al lago de fuego, incluyendo a los que menciona Apocalipsis en el 21:8. Pero miren, hermanos, por eso les digo, esfuércense, sean valientes. Venga lo que venga, tenemos que ser valientes. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, mire, incrédulos, el que no crea que esta palabra es verdad es un incrédulo. Y de hecho ya tiene la puerta, hermanos, abierta al lago de fuego. Porque está haciendo un ¿qué? Un incrédulo. No está creyendo. Pero tú y yo no, hermanos, no ignoramos esto. Nosotros creemos que esto va a acontecer tarde o temprano. Aleluya. Entonces, hermano, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En estos análisis de los versículos 12 y 13 del capítulo 20, vemos, hermanos, primero a los muertos, es decir, los que habían estado muertos pero están ahora resucitados con sus cuerpos de carne, pero no con cuerpos glorificados, hermano, como los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros estaremos, hermanos, a la derecha con cuerpos glorificados. Así como estás de cabezón y de barbón, así vas a estar con el Señor, pero glorificado. Amén. El que está morenito, pues no va a estar güero allá, va a estar igual. O sea, igualitos. Qué lindo, ¿no? Pero, hermanos,
Nosotros resucitaremos o estaremos con Él con cuerpo glorificado. Pero lo que bien se le sigue llamando, hermano, aquí, todavía muertos, según el versículo, ya que no vuelven a una vida glorificada como el nuestro, sino a la muerte segunda. Los ahí presentes, grandes y pequeños, hermanos, es decir, desde la más fina clase social hasta los más altos potentados de la tierra, pues ni la muerte ni el juicio de Dios hacen, hermano, o harán acepción de personas. Por eso dice que están de pie delante del trono como cualquier reo en una audiencia. Amén o no amén. Allá se juzgará, hermanos, como al más humilde, como hasta el más potentoso hombre de la tierra. ¿Sí o no? Nadie podrá escapar del día del juicio del gran trono blanco. Los únicos que pueden escapar son los que están registrados con el nombre, hermano, con su nombre en el libro de la vida. Dele un aplauso al Señor. Gracias por esa vida que Cristo Jesús nos ha dado. Amén o no amén. Pero lo que más me motiva, hermanos, Cristo es un abogado justo. Es veraz. Él no miente. Amén o no amén. Lo que me motiva es lo que dice Juanito, que vio en el Señor en el gran trono blanco. Dice, y Él nos confesará delante de su Padre y de sus ángeles. ¿Entiendes eso? Mira, papá, el día fulano de tal a tales horas, en la predicación fulana de tal, con el predicador fulano de tal, con el tema fulano de tal, predicó esto y él se arrepintió y fue al altar y lloró y pidió perdón por todos sus pecados. Él es tu hijo porque aceptó mi sacrificio. ¡Wow! Delante de sus ángeles, Él fue fiel y es fiel. Esto que nos anima, hermanos, a buscar la santidad de nuestro Dios. Aquel que no fuere como un niño no heredará el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y mayormente, hermanos, hoy tenemos una presentación de un bebé. Hermanos, ¿cuántos no quieren ir al cielo? Sino debemos de ir al cielo. Tenemos que tomar el ejemplo de los chiquitos. Pónganse de pie, por favor. Que Dios nos ayude. Hermanos, no hay que orar por nosotros mismos. Hay que orar en estos momentos por aquellos que andan perdidos. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Por el hermano que ya no está con nosotros en cualquier congregación. Por tu papá si no está bien, no anda bien. Por mi hijo, por tu hijo. Cierra tus ojos, Padre maravilloso. Hemos escuchado tu